Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Un programa que llega a todos sus hogares pensando en educación y en prevención en salud. Y hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud en la pradera en Dos Quebradas, con este lindo paisaje de nuestro eje cafetero y compartiendo con ustedes nuevos y diferentes temas de salud. Para nosotros es motivo de mucha alegría estar nuevamente con ustedes en estos programas en Telecafé a las 7 de la noche y a las 6 de la mañana y también en Telepacífico a las 12 del día todos los días y sábados, domingos y festivos a las 2 de la tarde. Nuestra finalidad es hacer educación y prevención en salud. No pretendemos reemplazar una consulta médica y quiero empezar este programa haciendo una reflexión de la salud. Y es el resultado de lo que estamos viviendo a diario y la angustia que podemos sentir nosotros como médicos cuando vemos casos clínicos que se podrían evitar, se podrían prevenir si tuviéramos una conciencia clara del proceso de la salud y de la enfermedad. Hemos cambiado, hemos perdido mucho el rumbo con respecto a la salud. Vemos cómo cada vez las personas están más pendientes del carro y están pendientes de la fecha, la técnico-mecánica. Porque qué tal que me coja la policía y se me lleve en el carro en una grúa. Pero a nuestros hospitales llegan en ambulancia. Y estamos pendientes que el carro hay que hacerle mil cosas y lo llevamos a que le hagan el mantenimiento y la revisión y dura todo el día. Don Carlos, hay que dejar el carro todo el día porque hay que hacerle mantenimiento, cambio de aceite, los frenos, en fin. Y a veces queremos llegar a una consulta médica, no tengo tiempo para la espera, me tienen que atender rápido, que me atiendan en 10 o 15 minutos para que me traten una enfermedad de 10 años o 20 años. Y queremos que nos aliviemos ya. Qué médico tan malo, no alivia nada. No fue capaz con mi enfermedad. Pero resulta que el paciente ni siquiera tuvo tiempo para su enfermedad. Que me alivien rápido. Pero no, el carro sí, dejémoslo todo un día, pero yo voy, pero así, lo más pronto posible porque no tengo tiempo. Y todas esas cosas le crean a uno una angustia muy grande en el concepto de la enfermedad. Nosotros lo limpiamos, lo brillamos, lo polichamos, lo pomareamos, le hacemos de todo. ¿Y al cuerpo qué le estamos haciendo? Nosotros hacemos una conciencia de desintoxicación. Hemos pensado por qué muchas veces un alimento nos empeora tanto. Hemos pensado por qué nosotros cuando dejamos de hacer deporte entramos en tantos procesos de enfermedad. Nos encerramos en una oficina, tenemos un puesto nuevo y no hacemos ejercicio, no recibimos sol, no tomamos suficiente agua, no tenemos ese contexto de la naturaleza. No nos vamos a abrazar un árbol, no nos vamos a comernos una fruta, preferimos una gaseosa. Uno va a una finca y están los cultivos de frutas y la gente está tomando bebidas refrescantes de polvo. Que uno dice, ¿cómo va a funcionar esta máquina si le estamos dando lo que no es? Es ilógico que yo vaya en mi carro y llega una bomba de gasolina y como la CPM es más barato, echémosle a CPM a mi carro de gasolina. Me deja tirado a las 2 cuadras. Pero este cuerpo sí tiene que trabajar cuando le estamos dando preservativos, químicos y toda cantidad de elementos tóxicos. Tendríamos que hacer una reflexión. Mientras al champú le están echando polen, jalea real, vitaminas, sábila y una cantidad de cosas, a nuestra comida le están echando químicos, preservativos, anilinas y sustancias tóxicas. Increíble. Y queremos que este cuerpo funcione cuando le estamos dando una cantidad de toxinas. Él tiene que fallar. Y por algún lado aparecen una cantidad de situaciones inflamatorias. Entonces a uno le da tos con expectoración, le da alergia, le da flujo vaginal, le da fiebre, le da diarrea. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo el cuerpo? Defendiéndose. Y creemos que la tos y expectoración es una enfermedad, que la fiebre es una enfermedad, que la alergia es una enfermedad, que el flujo vaginal es una enfermedad, que la diarrea es una enfermedad. No son enfermedades. El cuerpo nos está contando, nos está diciendo, mire, yo hago esa fiebre, hago esa diarrea y esos síntomas para tratar de limpiar, de desintoxicar, de depurar. Eso es lo que hace el cuerpo. Pero nos tomamos un antidiarreico, un antialérgico, un antifebril, nos tomamos una cantidad de medicamentos,
para que el cuerpo no funcione. Entonces yo voy en el carro, me prende un bombillito en el tablero que me está avisando gasolina o electricidad o aceite o mil cosas, o me voy para donde el mecánico o le tapo y le pongo un esparadrapo para no ver ese bombillito. Y muchas veces esos medicamentos lo que hacen en nuestro cuerpo es tapar y no dejan que el cuerpo muestre, manifieste qué es lo que yo tengo. Y ahí es el primer error en el proceso terapéutico, la automedicación. Y entonces me perdonarán la reflexión, la angustia como médicos, porque en la consulta nos llegan muchos pacientes con una gran cantidad de medicamentos que cambiaron el proceso de la enfermedad y uno dice, ¿ahora qué será lo que tiene este paciente? Tanto tomar medicamento, se desvirtúa totalmente el proceso de la enfermedad. Porque es que el paciente se enferma y va donde la tía, donde el vecino, las pasticas del nochero, la abuelita, el que me lava el carro, el vecino, el amigo, todo el mundo pone, todo el mundo sabe, todo el mundo pone y quita. Y el proceso de la enfermedad se complica. Le mire una infección urinaria cuando la estamos tratando con medicamentos y de pronto no es el tratamiento adecuado. ¿Qué pasa? El proceso urinario termina volviéndose resistente y ya el antibiótico no le sirve. Lo que necesitaba la persona ya no le sirve porque volvimos resistente a nuestro organismo con todo ese proceso. Por eso es muy importante que ustedes entiendan el proceso de la consulta médica. Yo les aseguro que a ustedes se les vara el carro y no se van para donde el panadero a que lo arreglen. No, no, yo me voy para donde un mecánico y bien bueno para que no me deje tirado el carro. Entonces, vamos a hablar, después de este corte de comerciales, de todo ese contexto que nosotros necesitamos conocer en el proceso de limpieza, de desintoxicación, y estaré compartiendo este espacio con más de los médicos que me apoyan en la consulta para que entendamos un concepto de limpieza antes de un tratamiento. Todo esto después de este corte de comerciales. Y quiero hacer esta fracción del programa con uno de los médicos que nos apoyan en la consulta, el doctor Germán Ruiz Bolívar, que es una persona que tiene una experiencia muy amplia en hospitales, en nuestro sistema de salud tradicional, para que nosotros entendamos el proceso de la consulta médica. Porque sí, uno podrá tener un síntoma y uno podrá tener una asesoría en una droguería, en una tienda naturista, la tía, el vecino, en fin. Pero hasta dónde esto puede ser práctico, ser valedero, o hasta dónde pone en riesgo al paciente. Doctor Germán, usted tiene una trayectoria pues muy amplia en la consulta médica, ha atendido miles de pacientes y uno se lleva sorpresas. Aún como médico uno se lleva dificultades hasta para hacer el diagnóstico. Hablemos del proceso de la consulta médica, de la historia, del tener todos los datos, de la triste historia. No me diga sino una cosa de las que tiene, porque no le puedo atender el resto, y el por qué es importante globalizar toda esa historia clínica. Sí, mi doctor Jorge Enrique y los televidentes, es muy importante la valoración del médico, del paciente, perdón, integralmente. Los pacientes llegan solo por un síntoma, acostumbrados a su EPS, que tenemos los médicos muy poco tiempo para verlos, y solamente nos ceñimos al tratamiento de ese síntoma, pero ese síntoma puede estar asociado a otras dolencias o a otras cosas anteriores. Entonces, de ahí la importancia de una historia clínica bien hecha, como decía uno de nuestros profesores en común, hacer la historia de vida del paciente. Entonces, cómo nació, qué enfermedades tuvo en su infancia, sus antecedentes personales, antecedentes familiares, y una valoración completa de todos sus sistemas, qué dolencias tiene, porque muchas veces los pacientes olvidan que han tenido, olvidan cirugías, olvidan procedimientos antiguos que no les volvió a molestar, y allí está el problema. Desde la terapia neural vemos los bloqueos o las interferencias en estas cicatrices, en fracturas antiguas, en tratamientos odontológicos. Entonces, de ahí la valoración integral, incluso multidisciplinaria, de todos los profesionales. Muchas personas nos llegan a la consulta con exámenes de laboratorio de más de 3, 4 y 5 meses. Bueno, la mayoría de los exámenes tienen una vigencia de 2, 3 meses máximo. Los exámenes de laboratorio son como la fotografía que nosotros nos tomamos y pensamos que somos igual. Cuando nosotros comparamos una fotografía de nosotros hace 15 años y otra que nos tomamos recientemente, decimos, ay, cómo hemos cambiado, cómo se nos cayó el pelito. Entonces es lo mismo, el laboratorio es una fotografía en el momento, en el instante del paciente, nos está diciendo su realidad en ese momento, y esa realidad puede cambiar en 24, en 72 horas, en un mes, en 2 meses. Entonces los exámenes hay que estarlos actualizando
y mirando nuevamente. Y entonces nos llegan muchos pacientes con la trampita, donde tiene toda la lista y de pies a cabeza le llega uno con 20 cosas. Y eso puede crear cierta angustia, incertidumbre, hasta desespero en el mismo terapeuta. Pero ¿por qué la importancia de poder tener todos esos síntomas, esas manifestaciones clínicas para hacer un diagnóstico? Bueno, es la correlación entre las ayudas diagnósticas, por eso se llaman los laboratorios, los exámenes, son ayudas diagnósticas que en ningún momento van a suplantar el análisis cuidadoso que hacemos los terapeutas. Entonces, tenemos que hacer una correlación clínica de la historia del paciente con lo que encontramos en el examen físico y con las ayudas diagnósticas. Después de todo ese proceso de historia clínica, uno a veces dice, ¿qué podrá ser lo que tiene el paciente? Porque nos llegan y a veces hacer el diagnóstico es difícil porque han caído en el problema de la automedicación. Sí, es muy peligroso, incluso nosotros lo hacemos jocosamente, que los pacientes nos llegan contándonos cosas y incluso doy esta anécdota de un tío que a la señora le dio la famosa culebrilla y él muy acucioso apuntaba todo lo que le recetaban y un día me dijo, sobrino, tengo 98 recetas para la culebrilla, ¿cuál de esas le ¿Dadas aplico? por quién? Por personas de afuera, donde iban, todo el mundo pensaba que era médico y le decía, dele esto que a mi tía le sirvió, dele esto que a mi sobrino le sirvió, que a mi abuelita. Entonces vemos que todas las personas formulan. Cuando tú le preguntas a alguien o en las salas de espera alguien empieza a comentar, las mismas personas entre ellas se formulan. Esto es muy peligroso, porque no todo el mundo, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces la misma enfermedad en dos personas las tratamos de diferente manera. Y eso crea en los pacientes hasta el por qué. Si yo tengo la misma diabetes o tengo la misma hipertensión o esto, me mandaron tratamientos diferentes. Y es importante que la gente entienda este concepto, que no hay enfermedades, cada persona es diferente. Usted tiene su problema de próstata y es usted, quién sabe qué antecedentes sexuales, enfermedades, enfermedades venéreas, tantas cosas pudo haber tenido, en cambio el otro tenía un antecedente familiar y demás. Y todo es distinto, todo es entender la parte de la historia clínica. Acabamos de ver un paciente casualmente ahora con dolores. Tenía dolores en todo el cuerpo y que artritis y que lupo y que fibromialgia y le han hecho 1000 diagnósticos. Y nosotros nos poníamos a hacer la historia clínica y lo primero que le preguntábamos era amígdalas. Amígdalas. Y era una amigdalitis antigua, ¿no? Que había sufrido de antes. Y el problema era la amígdala. Entonces mira que un tratamiento de supuestamente una fibromialgia, de una artritis, se maneja desde las amígdalas. Y en otra persona se maneja desde el hígado, otras personas desde el estómago, otros desde el vaso y desde desintoxicación. Y es muy importante que ustedes entiendan esto porque hay que tratar de individualizar a las personas. Nosotros que hacemos, digamos, terapia neural y hacemos medicina biológica también, veíamos ahora a un paciente con un dolor que se inició después de unas cirugías pélvicas, de ovarios, después le tuvieron que hacer otras. Una de vejiga, lo que se llama una apexia de vejiga, que es subir, ascender la vejiga porque se ha descolgado. Y vimos que todo ese dolor abdominal era resultado de estas cicatrices donde se le hace un desbloqueo y uno ve cómo la persona responde inmediatamente. Entonces no es tomarse un analgésico, es entender un proceso de historia clínica para uno poder entrar ya en otro proceso terapéutico que es el proceso de la desintoxicación, del cual hablaremos después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Otro de los médicos que nos acompaña en nuestro Parque de la Salud es el doctor José Fernando Calvo Londoño, quien también tiene una amplia experiencia en su práctica médica. Y vamos a hablar un poco del proceso del post de la consulta. ¿Qué hacemos en el proceso de prescripción médica? Si siempre el paciente enfermo tiene sinónimo de un medicamento o antes de aventurarnos a un tratamiento farmacológico o natural o de cualquier tipo, se le empieza un proceso de estímulo de desintoxicación del cuerpo para poder hacer una lectura mejor de su enfermedad. Doctor José Fernando. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, oyentes del programa. Gracias por la invitación y lo más importante de tener en cuenta dentro de esta pregunta que hace el doctor Rojas, que me parece vital, es que no siempre cada consulta implica una fórmula médica. Pues fórmula médica en el sentido de formulación como tal de medicamentos, sino que
dentro del componente de la salud hay cosas mucho más importantes que el mismo medicamento. Y una de las cosas fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta dentro de nuestra práctica médica y que nosotros debemos preguntarle al paciente es sobre su régimen alimenticio, sobre su situación laboral, sobre su situación del hogar, y una cosa importante también es el hecho o no de hacer ejercicio o tener actividad. Y dentro de este todo paquete que se da en la consulta y en la práctica médica, es muy importante la parte de la desintoxicación, Jorge. Yo pienso que eso juega un papel fundamental dentro de clave, dentro de la salud. Y dentro de la salud juega un papel clave porque nosotros en este momento estamos cada vez más expuestos a contaminantes, no solamente contaminantes desde el punto de vista nutricional, porque muchas de las sustancias y de los alimentos que nosotros ingerimos vienen empacados en elementos que no son los más adecuados. Fuera de eso tienen preservantes, fuera de eso los alimentos han sido pasados por sistemas y por soluciones en los cuales los hacen para preservarlos durante mucho tiempo. Eso no se presentaba antes dentro de los seres humanos. Nosotros hacemos parte de los seres vivos, y si nosotros miramos y nos comparamos con los seres vivos, hay cosas muy que enseñan mucho dentro de la naturaleza. Si nosotros vemos, por ejemplo, los animalitos, los pajaritos, en el día ellos, primero que todo, lo que hacen es madrugar y se levantan muy temprano. Salen a buscar su alimento durante todo el día y ellos pican en toda parte. Ustedes ven un pajarito no escoge ni mira a ver qué es lo que va a comer. Si él ve algo que le llama la atención a sus ojos, pues él simplemente lo pica y lo come. Entonces él no sabe si está ingiriendo un veneno o está ingiriendo una sustancia que le va a hacer daño, pero él antes de irse a dormir y que madruga a irse a dormir a colgarse de su árbol, ustedes lo ven picando dentro de la tierra, lo ven buscando minerales, lo ven pegados en la montaña haciendo eso. ¿Y qué es lo que hace? Tomando sustancias de la naturaleza que le van a servir para desintoxicarse, para limpiar su organismo de todo lo que ellos ingirieron durante el día y para iniciar todo su proceso de transformación de los alimentos para poder que la nutrición sea la más adecuada. Lo mismo pasa con los animales mayores también. Ellos hacen su alimentación y escogen una serie de sustancias que son las cuales le van a servir para desintoxicarse. Por eso es tan importante y es clave dentro de la situación y de la medicina que nosotros manejamos el proceso de desintoxicación y el proceso de depuración de nuestro organismo. Cuando hablamos de la nutrición, doctor Fernando, es frecuente escuchar que muchos pacientes dicen, yo como ciertos alimentos y me causan ciertos síntomas. Lo vemos con frecuencia con respecto a la carne. Es que como carne y se me inflaman las articulaciones. Y resulta que esa persona tiene un diagnóstico de artritis y lo han manejado con muchas terapias. Pero lo triste es que nos damos cuenta que en nuestra consulta a esos pacientes nunca nadie les ha hablado de la dieta. Y la dieta es fundamental y lo que dice el doctor es muy importante. O sea, no es que a nosotros, o que yo no voy a ir donde ese médico porque ese médico me va a quitar la carne o me va a quitar determinados tipos de alimentos. No, es que nosotros no vamos a empezar a ponernos a pelear con el paciente. Nosotros no somos enemigos de ningún tipo de los alimentos. Nosotros entramos a negociar con los pacientes dependiendo de su tipo de enfermedad, ¿cierto? Entonces, si tenemos un paciente con problema de una artritis, es fundamental en esos casos lo que dice el doctor, lo de la carne. Es que nosotros somos seres frugívoros, nosotros no somos carnívoros y inclusive nuestra boca y nuestro aparato dental está hecho para comer frutas, comer vegetales, pero nunca lo hicieron para rasgar y para comer carne. Y fuera de eso tenemos un intestino en el cual es muy largo, es diferente a nuestro intestino, el intestino de los carnívoros, que es mucho más corto, y por eso ellos pueden comer mucha cantidad de carne, pero inmediatamente están eliminando todos los desechos tóxicos que tiene esa carne. Nosotros tenemos un intestino muy largo, con muchas vueltas y con mucho tránsito, en el cual una carne puede permanecer mucho tiempo pudriéndose, haciendo fermentación, que es lo que genera efectos inflamatorios y va a producir mucho dolor y muchas toxinas en el organismo que generalmente terminan enfermando al paciente. ¿Y qué papel juegan los ayunos? Cuando nosotros en la consulta le recomendamos al paciente que llega a un estado, digamos, de intoxicación o de acidez, no acidez estomacal, no, acidez del cuerpo, está ácido,
le recomendamos un proceso de parar de comer, ayunar. Vuelvo nuevamente a hacer mi ejemplo con los animalitos. Ustedes ven, yo creo que todo mundo tiene una mascota en la casa. Ustedes ven que cuando la mascota se enferma, esa mascotica no come. La mascota se va a un rincón, deja de comer y ella voluntariamente hace su ayuno. Es que es muy importante los ayunos. Y nosotros lo que hacemos es un ayuno dirigido, un ayuno con una serie de elementos y de sustancias y de alimentos que le pueden ayudar a desintoxicar. Entonces, por eso el ayuno es tan importante, porque el proceso digestivo es uno de los procesos metabólicos más difíciles del organismo, en el cual el organismo tiene que utilizar mucha energía y mucho de sus elementos para poder transformar los alimentos. Esta es una nota que dejamos como reflexión para todos ustedes, para que ante el proceso de enfermedad, si por algún motivo no hay posibilidad de una consulta médica rápida, tienen esa gran opción. Paren de comer, hagan un ayuno, es una desintoxicación. Ingerir buena cantidad de frutas, esos elementos de la naturaleza, como lo decía el doctor José Fernando Calvo Londoño, que ojalá lo pongamos en práctica. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Conexión Vital.